Saludos cordiales, amados y queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas internautas de Luciana Radio TV, Radio Universal y especialmente el programa Ministerio Santa Lucía Canta para Cristo y a las Naciones y cualesquiera otros medios en que será transmitido esta programación y particularmente este mensaje. Les saluda desde Panamá su amigo y servidor de siempre, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde. A Dios le doy las gracias por encima de todo por esta nueva oportunidad. Este es un privilegio que Dios en su bondad y misericordia nos otorga. Pero también gracias a nuestro hermano y director Ramón Díaz Bajaña de este programa por darnos la oportunidad nuevamente, y al hermano también Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales. Gracias también a todos los hermanos que hacen posible estas transmisiones. Y saludos a todos ustedes que nos ven y nos escuchan en Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, América Latina, España, Italia, Europa y hasta lo último de la tierra. El mensaje que vamos a compartir en esta oportunidad le hemos puesto por título Agradando a Dios, o también Agrademos a Dios. En primera de Tesalonicenses 4:1 leemos lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mientras más tiempo transcurre en el mundo, muchas personas se enfocan en y se adaptan a las cosas del mundo. Las cosas del mundo las describe primera de Juan 2:16 de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En Mateo 4, del 1 al 11, Marcos 1, el 12 al 13 y Lucas 4, el 1 al 13, les invito por favor que lo lean oportunamente, está la narración de la experiencia de nuestro Señor Jesús en el desierto de Judea. Estos pasajes indican que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno. Había un propósito en esto. Jesús había ayunado y orado por 40 días y estaba listo para enfrentar esta prueba y la pasó exitosamente. Fueron las cosas que Jesús enfrentó en el desierto las que están mencionadas precisamente en 1 Juan 2:16. Al leer detenidamente la historia de esta tentación, de esta prueba, lo podemos comparar y llegar a concluir. Y a todas estas cosas las venció el Señor. De esta experiencia de Jesús aprendemos que todo lo que hay en el mundo, todo lo que es pecado, todo lo que está mal y que no está alineado con la voluntad de Dios. Reiteramos, si tenemos esto en contexto con 1 Juan 2:16, más los pasajes que mencioné, entendemos que estas cosas no provienen del Padre. Por ende, estas cosas no son ni pueden ser lo más importante en nuestras vidas. Es muy cierto que hay personas o puede haber personas, especialmente cristianas, que tienen o pueden tener riqueza, influencia, prestigio, fama y poder secularmente hablando. Y no cabe la menor duda que estas cosas se tienen o se pueden obtener porque así Dios lo permite. Sin embargo, ninguna de estas cosas son la evidencia principal o más importante de la bendición o del favor de Dios. Solamente son añadiduras. Pensar en y hablar de estas cosas como si estas cosas fueran la más grande o más importante o más relevante manifestación de Dios es tener pensamientos y creencias que son contrarias a los principios y los mandamientos que están establecidos en la Biblia. Son meros pensamientos y creencias hedonistas, materialistas, consumistas, utilitaristas y humanistas. Cuán oportuno es recordar lo que dice Mateo 16:26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma?
¿Hay algo que valga más que tu alma? Disculpen si sobre este tema he sido insistente y reiterativo anteriormente, pero ante la gran oleada y persistencia de este tipo de mensajes y creencias a nivel mundial, a lo interno del cristianismo, es necesario hacer los llamados de atención, porque lo que debe prevalecer en el pueblo de Dios es lo que dice y enseña la Biblia. En este sentido, corresponde decir que la grandeza de un hombre o de una mujer, especialmente si es cristiano o es cristiana, está en la presencia de Dios en su vida y está en los frutos morales y espirituales que esta persona posea, desarrolle, manifieste y comparta. Claro que las personas deben esforzarse, luchar y trabajar por tener un mejor porvenir social o económico, ya que en el fondo se trata de la buena mayordomía que todos debemos ejercer con respecto a las cosas que Dios creó y nos dio. Pero está mal que las cosas materiales o las cosas del mundo se les idolatre, venere y adore. Las cosas están y deben estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las cosas. Las cosas son medios, no son fines. En estos tiempos urge retomar o insistir en el significado y el alcance del evangelio. Puede ser que la comprensión, la valoración y el cumplimiento del evangelio de unos sea diferente a la de otros, por aquello de la madurez, el conocimiento y la comunión, tanto espiritual como mental, emocional, psicológica y cognitiva. Sin embargo, no hay excusa ni hay opción con respecto a que el evangelio sea lo central, lo prioritario a lo interno de la iglesia. Cuando hablamos del evangelio, nos referimos a Jesucristo, el cual es el Salvador, el sanador, el santificador y el que viene otra vez. ¿Puede haber algo más necesario, más importante o más urgente que el evangelio? ¿Por qué y para qué buscar lo que perece, lo que no le da la honra a Dios o lo que no contribuye con nuestro crecimiento espiritual? Muchos son los principios y verdades de los cuales habla la Biblia. Sin embargo, lo central o lo fundamental o lo más destacado está en el reino de Dios o reino de los cielos. Por cierto, la frase reino de Dios está mencionada 68 veces en 10 libros del Nuevo Testamento. Y la frase reino de los cielos está mencionada 32 veces en el Evangelio según Mateo. Y esto es solo considerando el Nuevo Testamento. Ambas frases pueden tener connotaciones distintas, pero en esencia hablan de lo mismo, se enfocan en lo mismo. Esta gran cantidad de veces que la Biblia habla del reino de Dios o reino de los cielos, nos habla de que no es un tema que deba tratarse con poca importancia. ¿Qué significan estas frases reino de Dios o reino de los cielos? Se tratan de la presencia, control o influencia constantes y permanentes de Dios sobre todo lo que Él creó, pero particularmente sobre su pueblo. Este reino tiene un rey, solo tiene un rey, el cual es nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. La palabra Señor en relación a Jesús en el Nuevo Testamento aparece más de 700 veces. 700 veces. Esta palabra Señor significa el dueño, el amo, el soberano, el gobernante, el supremo y el que tiene el dominio. En Lucas 6:46 leemos unas palabras que Jesús le dio a sus discípulos que dicen lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Si leemos el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, notaremos que Lucas 6:46 es parte de un conjunto de mensajes, observaciones, advertencias, enseñanzas y ordenanzas que Jesús le dio a sus discípulos, que están precedidas de algo muy interesante
que lo podemos leer en Lucas 6:20. En Lucas 6:20 leemos lo siguiente: y alzando él los ojos a sus discípulos, decía, hasta ahí la cita, alzando él, Jesús, los ojos a sus discípulos, decía. En primer lugar, se puede decir que esta parte de alzar a sus ojos a sus discípulos tiene que ver con el lugar en el cual Jesús se encontraba con sus discípulos, es decir, se encontraba en una llanura, un lugar sin altos y sin bajos, geográficamente hablando. Pero en segundo lugar, se puede decir que esto de alzar sus ojos a sus discípulos tiene una connotación mucho más importante y trascendente. Según entendemos, o según se puede entender, nuestro Señor Jesucristo está siendo contundente, enfático, claro y directo con sus discípulos acerca de las pautas y condiciones que les está dando a sus discípulos. Son palabras que se espera que sean tomadas por sus discípulos de manera muy seria. Entonces reiteramos Lucas 6:46. Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Esta pregunta pone en evidencia algunas situaciones o condiciones en las cuales, según entendemos, se encontraban o se podrían encontrar los discípulos. Es una pregunta fuerte y contundente. Esta pregunta habla o puede hablar de aquellos que no honran de verdad al Señor. No leen ni estudian ni cumplen las escrituras. No oran, no se han convertido, no tienen comunión con Dios, son desobedientes, son hipócritas, son incrédulos, son inmaduros e inconstantes, son meros simpatizantes de Jesús y viven de las apariencias. Para ampliar o complementar, cabe preguntar: ¿qué es lo que hay en el fondo o detrás de lo que dice Lucas 6:46? Bueno, es ni más ni menos el deber que tiene todo cristiano de adorar al Señor. Y esto de adorar al Señor tiene que ver con agradar a Dios. Con todo lo que somos, pensamos, decimos y hacemos en el ámbito que sea, es que agrademos o debamos agradar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos mira a nuestros ojos y nos pregunta lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Si somos discípulos de Jesús, es porque creemos en Él como Salvador, le obedecemos como Señor, le seguimos como Maestro y le proclamamos como Mesías. Si somos discípulos de Jesús, es porque le hemos escuchado. ¿Y cómo es que se escucha a Jesús? Bueno, es a través del estudio de lo que dice la Biblia. Por cierto, en la Biblia encontramos muchos versículos sobre estudiarla y sobre la necesidad de estudiarla. Por ejemplo, en Juan 5:39 leemos: escudriñad las escrituras. En Juan 8:31 al 32 encontramos que dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en Romanos 10:17 leemos: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si somos discípulos de Jesús, es porque amamos a Jesús. Y por cuanto amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos, tal como lo dice Juan 14:15. Si somos discípulos de Jesús, entendemos y actuamos de acuerdo a que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si somos discípulos de Jesús, entendemos y actuamos de acuerdo a que no es correcto considerar los mandamientos humanos como si fuesen mandamientos de Dios. En este punto nos convertimos en creyentes que identificamos y rechazamos contundentemente las falsas doctrinas. Si somos discípulos de Jesús, tenemos en cuenta lo que dice Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra anatema significa maldito, maldición. Si somos discípulos de Jesús, ponemos nuestras miradas en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Si somos discípulos de Jesús, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Para finalizar, quiero invitarles a que lean todo el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que trata sobre la vida que agrada a Dios. Pero en particular, reiterar el versículo que inicialmente leímos en esta reflexión, primera Tesalonicenses 4:1, que dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Todo lo anterior, todo lo que hemos expresado en este mensaje, es para que encontremos la respuesta de Dios a nuestra necesidad y deber más grande, importante y urgente, el cual es agradar a Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir con todos mis hermanos, amigos y cualesquiera otras personas que estén escuchando en este momento o posteriormente el presente mensaje. Tú nos instas, tú nos motivas, tú nos ordenas a que te agrademos, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso representa, con todo lo que eso es. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a poderlo entender y a poder ponerlo en práctica. Señor, te pedimos perdón por cualquier pensamiento, palabra, conducta y omisión que ha sido contraria a tu voluntad. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a enfocarnos en tu voluntad, a enfocarnos en tu palabra, a vivir de acuerdo a como tú dices. Necesitamos, Dios, que nos transformes. Señor, que nos ayudes cada día a que el evangelio sea lo más importante en nuestras vidas, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de vivir, que sea Jesucristo realmente el único Señor, el único Salvador, el único Maestro y el único Mesías, porque no hay otro, de nuestras vidas. Señor, que aprendamos a detectar las falsas doctrinas y las rechacemos. Señor, guíanos en todo momento. Guíanos en todo momento, Señor, a todos, como tus hijos, como tus siervos, a hacer y actuar como tú ordenas y esperas que actuemos y seamos. Todo esto te lo pedimos encarecidamente en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú harás más allá de lo que pedimos, esperamos y entendemos, porque tú eres el primero y el más interesado en que nosotros cambiemos, porque tú viniste a buscar lo que se había perdido y tú harás todo lo necesario para que esa salvación se aplique plenamente en nuestra vida en este tiempo que estamos en esta tierra, en cuanto a cambiar, en cuanto a tener las actitudes y los pensamientos correctos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por esta oportunidad. Hermano Ramón, hermano Eduardo, a todos, muchas gracias. Esperamos que sea bendición este mensaje de utilidad y toda la programación. Y les invitamos a que compartan toda la programación, compartan
este mensaje para otras personas que necesitan escucharlo. Será hasta la próxima, si así nuestro Dios nos lo permite. Nuevamente, muchas gracias y que Dios les bendiga y les guarde infinitamente a todos.